Bienvenidos a nuestro servicio en YouTube. Yo soy Sandra. Y yo soy la pastora Sonia y te damos muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. El pastor Tony estará nuevamente hablándonos acerca de lo esencial que somos nosotros en estos tiempos tan difíciles. Por eso te pedimos que te quedes con nosotros y sabemos que vas a disfrutar cada minuto de esta enseñanza. Dios te bendiga. Buenos días, que el Señor te bendiga. Te saluda el pastor Tony Brizuela. Estoy aquí para predicar la palabra del Señor y gracias por haberte sintonizado por medio de Facebook Live. Yo sé que el mensaje va a ser de bendición para tu vida porque ya lo ha sido para la mía. Como te decía, mi nombre es Tony Brizuela y soy el pastor hispano de la iglesia Providence en español que está en Sugar Land, Texas. Hoy nosotros estamos concluyendo la serie que le titulamos Esencial. Es la número 6 de la serie que estamos concluyendo hoy. Y la razón por la cual nosotros le llamamos a esa serie esencial es porque el gobierno decidió llamarles a algunos negocios esencial o no esencial, debido a que a través de la pandemia el gobierno decidió qué lugares deberían de permanecer abiertos y cuáles deberían de permanecer cerrados durante este tiempo de la pandemia. Y lógicamente la iglesia no entró en ese grupo de esenciales o de lugares importantes o necesarios de permanecer abiertos. Fueron cerrados, pero eso no significa que la palabra del Señor no sea predicada, porque la iglesia somos nosotros. Y le doy gracias a Dios que a través de los medios como es la radio, la televisión y la internet, nosotros podemos llegar y seguir predicando el Evangelio, porque debemos de asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros de poder llevar el Evangelio a toda criatura, a toda lengua, a toda nación, donde quiera que se encuentren. Hoy nosotros estamos, como decía, concluyendo con este mensaje, y yo sé que va a ser de bendición para ti y espero que asumas la responsabilidad tú también de continuar predicando el Evangelio, ya que según los estudiosos dicen que 350 años después de que Jesús estuviese en la tierra con sus discípulos, ellos asumieron la responsabilidad porque vieron lo esencial o lo importante que era dar el mensaje que Jesús había traído a la tierra, el mensaje de la salvación. Entonces ellos asumieron la responsabilidad y predicaron el Evangelio. Por eso fue que el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Por eso que hoy yo puedo pararme aquí a predicar el Evangelio, porque desde que esos discípulos comenzaron a predicar el Evangelio se ha ido extendiendo poco a poco. Pero hay personas que todavía no conocen a Cristo Jesús, todavía no han aceptado el regalo de salvación que Jesús vino a darnos a nosotros. Y en este tiempo es un tiempo muy oportuno para que nosotros podamos traer una palabra de fe, una palabra de esperanza para aquellos que todavía no han conocido el Evangelio. Por eso es que nosotros estamos muy agradecidos con Dios, porque aunque la iglesia en sí, el edificio en sí se ha cerrado, la tecnología nos da la oportunidad de poder llegar hasta la comodidad de sus propias casas. Así que yo espero que el mensaje sea de bendición para tu vida. Vamos a leer el texto bíblico que hemos estado usando nosotros como el texto de toda la serie, y eso lo encontramos nosotros en Hechos 1:8, y el texto dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán el poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor estaba haciendo una promesa a los discípulos y lo hemos repetido porque el Señor quería que los discípulos entendieran el poder que iba a ser investido en ellos, el poder que Dios iba a dejar, ya que el Señor Jesús tenía que partir, el Espíritu Santo tenía que venir a guiarnos, a redarguirnos, a enseñarnos, a instruirnos, a corregirnos y a darnos ese poder para que pudiéramos llevar la palabra de salvación. Entonces Jesús le estaba enfocándose en los discípulos que entendieran lo importante que era de que supieran el poder que había en cada uno de ellos, y que no era un poder humano, sino un poder sobrenatural, porque era el poder del Espíritu Santo enviado de parte de Dios para que nosotros podamos ir a llevar la palabra del Señor a donde quiera que vayamos. Que no sintamos el temor, no nos menospreciemos o usemos cualquier excusa, porque el poder del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros para que nosotros podamos representar el mensaje de salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hoy, el título del mensaje
le hemos llamado un cambio de plan. Un cambio de plan. Yo no sé cuántas veces en tu vida has tenido que cambiar de planes por diferentes razones. Y yo no sé cómo tú te has sentido cuando las cosas no han salido a tu manera o no han salido en el tiempo que tú esperas. Pero sabes que cada cambio dentro de los planes de Dios tiene un propósito. Pero me gustaría mostrarte algunos cambios de planes que quizás te han surgido a ti dentro de la casa. Planes que quizás te van a sonar un poco graciosos, que no tengan nada que ver con el evangelio, con predicar la palabra, pero para que nos riamos un rato antes del mensaje, te voy a explicar. Por ejemplo, yo no sé si a ti alguna vez te has sentido el deseo de comerte unas galletas y bajas de tu cuarto y vas para la cocina buscando encontrar ese contenedor con esas galletas que tú habías visto ahí un día y que de repente no te diste cuenta que las galletas se habían terminado y ya no habían galletas sino hilo, agujas. ¿Qué hiciste cuando ese plan cambió? Que tú ibas con ese deseo de saborear esas galletas y ahora te encuentras que ya no están las galletas ahí. ¿Te frustraste? Quizás sí. ¿Te enojaste de repente? ¿O te sonreíste? Lo más seguro que no. Porque los planes que tú tenías y el deseo de comerte esas galletas se fumaron. Pero quizás Dios te estaba diciendo, te van a hacer daño esas galletas, mejor no te las comas, ponte a costurar o a hacer un botón, a hacer algo. Así de que los planes cuando cambian tienen un propósito. Mira la foto número 2. Este hombre tenía preparado una cena, un banquete. Estoy seguro que se había esforzado para preparar esa comida para el banquete. Pero de repente su plan cambió cuando se encontró en el piso con todo lo que había cocinado. ¿Cómo te sentirías tú si has pasado toda una noche cocinando, preparando, porque tenés familia, tenés amistades, gente que tú aprecias, que vienen a tu casa y van a comer y de repente se te cae todo? ¿Cómo te sientes? Me imagino que feliz, le das gracias a Dios o reniegas. Pero siempre hay que poner nosotros a pensar que hay un plan siempre tiene que haber un segundo plan. Yo recuerdo, por ejemplo, con ese plan, cuando estaba creciendo, una de mis hermanas llegaba a su novio a la casa a visitarla y yo sabía cuando el novio iba a llegar a visitarla porque mi hermana era bien creativa y le gustaba la cocina y se ponía a hacer a veces conservas de coco, pastelitos de piña, se ponía a hacer bocadillos o arroz en leche, hacía cualquier cosa para recibir a su novio cuando iba a llegar. Y yo, que era el consentido de la casa, el travieso, me daba cuenta dónde ella guardaba eso tan delicioso que había preparado para su novio cuando lo visitara, y yo venía y se lo sacaba y me lo comía. ¿Sabes qué aprendió a hacer mi hermana? A usar un segundo plan. Si ella hacía pasteles, escondía pasteles en 2 o 3 diferentes lugares, porque si le encontraba uno, no le encontraba el otro. Cuando hacía conserva, lo que hiciera, mi hermana aprendió a tener un segundo plan, porque se quería prevenir que cuando llegara su novio, ella tenía algo que ofrecerle a él, porque lo más seguro, una de las cosas que había guardado, uno de los pasteles o lo que fuera que había preparado, yo se lo iba a encontrar y me lo iba a comer. Entonces ella aprendió a hacer planes. Pero hay otra que quizás te va a parecer chistoso. ¿Cuántos de ustedes quizás que están viendo, y espero que las damas no se molesten, cuando uno va a la calle, encuentra a las personas y están bien vestidas y bien adornadas, y de repente uno llega a la casa a tocarle la puerta y las encuentra de esta manera? O quizás tú estabas esperando un gatito muy bonito y el que te trajeron de regalo se parece a ese. O quizás te casaste muy ilusionado y habían cosas que no conocías porque la boda fue muy de repente, no hubieron suficientes planes, no hubo tiempo de conocerte. Y te casaste. Y la primera noche que te levantas, en la primera mañana que tú te levantas con tu pareja, te das cuenta que el pelo no era tan liso, que los dientes quizás no eran de ella,
y vas a encontrar diferentes cosas que te vas a pensar qué hacer con ese momento. Hay planes que ya no se pueden cambiar porque son planes personales. Pero cuando Dios está en el asunto, los planes de Dios sí pueden cambiar porque quien los cambia es Él y tienen un propósito. Vamos a ir a las Escrituras en Hechos 16, 7. Mira lo que dice. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, veamos, el Espíritu de Dios dice que no permitió que Pablo con Silas, que iban a predicar el mensaje, fueran a donde ellos habían planificado ir. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando tus planes son cambiados? Cuando las cosas no te salen como tú esperabas. O cuando tú tenías una vacación para X fecha y de repente te dicen no podés salir en ese tiempo. O cuando tú quizás habías planificado ir a evangelizar a un lugar y de repente te dicen aquí no puedes predicar. ¿Cuál es la reacción tuya? Nosotros vamos a descubrir a través de la Escritura cuál fue la reacción de estos hombres de Dios. Que ellos llevaban en mente un lugar a donde iban a predicar, pero de repente dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, no se lo permitió. ¿Sabes por qué? Porque quizás los planes que ellos tenían, el lugar donde ellos querían ir, no era el adecuado en ese momento. O quizás no había la necesidad en ese momento. Yo no sé qué pasaba en ese momento, pero yo sí sé que Jesús estaba todo bajo control, Dios tenía todo bajo control y cambió los planes de evangelismo que estos hombres tenían. Y cuando tú y yo reconocemos o tenemos una relación íntima con Dios, debemos de aprender a reconocer y a darle gracias a Dios cuando los planes los cambia Él porque tiene una razón para darlo. Vamos a ir a otro texto, vamos a continuar leyendo. En el Proverbios 16:9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. El Señor es el que determina nuestros pasos. Entonces, nosotros podemos planificar nuestra vida, pero Dios la puede cambiar. Yo lo dije hace un tiempo atrás y lo voy a repetir, la oportunidad es adecuada. Yo nunca me imaginaba haber salido de Maryland, que fue el lugar donde yo llegué, donde establecí mi familia, donde habíamos echado raíces. Nunca me imaginé venirme para Texas a predicar el Evangelio. Pero Dios tenía un plan para nosotros en este lugar. Y tuvimos que cambiar nuestros planes personales para venir a hacer los planes de Dios, a un lugar donde no conocíamos. Pero muchas veces nosotros en ese momento de cambios de planes de parte de Dios, es bastante difícil a veces aceptarlos o actuar, ejecutarlos. Porque casi siempre queremos nosotros imponer nuestra voluntad, nuestro criterio, desconociendo o ignorando que es Dios quien está cambiando los planes porque tiene un propósito mejor para cada uno de nosotros. Y muchas veces ese propósito no lo vamos a entender, sino hasta años después. Pero Dios, que lo sabe todo y está en control de todo, es quien debe de dirigir los pasos de cada uno de nosotros. Pero no va a poderlo hacer al menos que tu oído no esté afinado a la voz de Dios. Y que cuando Dios te hable, tú lo puedas entender que es Dios quien te está hablando. Que es Dios el que está queriéndote guiar a un lugar diferente por una razón diferente. Y quizás la razón en el momento, como dije, no la entiendas. Pero hay cosas de parte de Dios que nosotros no necesitamos entenderlas. Lo que necesitamos es obedecerlas. Porque los pensamientos de Dios nosotros no los vamos a poder entender. Pero sí, la palabra nosotros la debemos de obedecer. Y cuando Dios nos manda a hacer algo, lo que nosotros debemos de estar es dispuestos a hacer cuál es la voluntad de Dios. Y estos hombres se habían entregado a Dios. Y habían creído en el llamado. Y habían aceptado el reto de llevar la palabra, dice, a todos los confines de la tierra. Estaban dispuestos a ir a donde fueran, sin importarle que sus planes fuesen cambiados. Hoy te voy a dar 3 cosas para tomar en cuenta cuando tus planes
son cambiados, tú siempre debes de recordar lo siguiente. Cuando los planes son cambiados, tú siempre debes de recordar lo siguiente, que Dios tiene una mejor perspectiva. Dios siempre tiene una mejor perspectiva. O sea que Dios está viendo las cosas de un ángulo diferente al tuyo y al mío. Y nosotros tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Él para de alguna manera nosotros entonces poderlo ver de la forma que Él lo está viendo. Vamos a ir a la Escritura, mire lo que dice Hechos 16, del 8 al 10. Entonces pasaban de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Pablo tuvo una visión porque Dios estaba tratando con él. Pablo era el que iba encargado de la misión y Dios comenzó a tratar con él. Dice, en que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Pablo llevaba a un lugar diferentemente a donde él pensaba que iba a ir. Sin embargo, dice la Escritura que él tuvo una visión y en esa visión Dios comienza a tratar con él. Dios comienza a hablar con él y dice que ve a una persona que se le pone de pie y le comienza a rogar para que vaya a Macedonia, que vaya a ayudarlos. O sea, yo me imagino que la necesidad del mensaje era tan grande que este hombre, enviado de parte de Dios, le comenzó a rogar a Pablo, le comenzó a hablar a través de la visión, que era urgente que ellos tomaran un cambio para poder ir a un lugar al cual ellos no habían planificado y pudieran llevar el mensaje de salvación, porque Dios quería tratar con ellos en ese lugar. Pero mira lo que dice casi al final del versículo. Enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. ¿Sabes por qué ellos enseguida, dice la Escritura, comenzaron? Primero porque entendieron quién era el que les estaba hablando. No había confusión que el mensajero venía de parte de Dios por la relación que ellos mismos tenían con Dios. Ellos sabían que era Dios el que les estaba hablando. Quizás muchas veces tú te encuentras confundido y te haces la pregunta, es que no sé si es de parte de Dios o no sé, no estoy seguro. ¿Sabes por qué no estás seguro? Por la relación que quizás tú tienes con Dios. Y como la relación con Dios no es tan íntima, no sabes identificar su voz o no sabes cuándo es Dios que te está hablando. Porque la falta de relación íntima que tienes con Él te impide poder saber que es Dios el que te está hablando. Entonces yo te invito en el nombre del Señor en que tú te busques más de Dios para que cuando Dios te hable en ningún momento vayas a dudar si es Dios el que te está mandando o no es Dios. Cuando tú aprendes a tener esa relación, tú entiendes, Dios me está llevando a ese lugar. Entonces, ellos dicen que enseguida se prepararon para partir a Macedonia, convencidos de que Dios los había llamado para anunciar el Evangelio ahí a Macedonia. Ellos estaban convencidos que quien los estaba mandando era Dios, no había duda ninguna. Cuando yo me vine para Texas, en mi trabajo creyeron que estaba loco porque estaba renunciando a mi trabajo y me venía a un lugar donde todavía no tenía trabajo. No sabía de qué iba a hacer, pero estaba convencido de que Dios me traía por un propósito. Me traía aquí con un llamado. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí estamos predicando el Evangelio, continuamos sirviéndole a Dios donde a Él le ha placido por una razón u otra. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido conocer personas que no hubiera conocido si me hubiera quedado en Maryland. Pero gracias a Dios que estamos acá, porque Dios puede cambiar los planes de cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos que aprender a aceptar es que es Dios quien está trayendo esos cambios. Quizás el cambio puede ser en cambio ministerial. Quizás tú querés un ministerio porque eso es lo que te gusta hacer, pero de repente Dios tiene otro ministerio para tu vida.
no es el que tú estás queriendo hacer. Quizás el cambio tiene que ser en un trabajo. Quizás tú estás empujando una puerta porque ese es el trabajo que tú querés, por la posición, por el título o por el dinero que vas a ganar. Pero de repente Dios te está cerrando esa puerta porque sabe que si vas ahí no vas a ser de buen testimonio, o quizás te vas a alejar de Dios, el trabajo te va a consumir tu tiempo. Cualquier cosa puede pasar en ese lugar, que es lo que Dios está evitando. Pero quizás como nuestro enfoque es diferente, no podemos ver que Dios está cerrando una puerta con un propósito. En el noviazgo, ¿cuántas veces como pastor uno a veces quiere aconsejar a las parejas cuando están comenzándose a conocer a un noviazgo? Y cuando ellos dicen, con este me voy a casar, o con esta me voy a casar, no importa lo que nosotros como pastores les digamos. Y quizás Dios lo que le está queriendo decir es, te quiero evitar un dolor de cabeza por el resto de tu vida con la persona que te vas a casar. Y lo hemos escuchado, personas que después de que se han casado se lamentan porque no supieron que era Dios que estaba queriéndoles advertir que no era esa la persona, no era esa la mujer, no era ese el hombre, y ellos, porque no supieron entender que era Dios que les estaba hablando, se metieron en esa relación, la cual después a veces termina muy mal. Quizás es un negocio. He visto personas que están empeñadas en un negocio y aunque no les dé ganancia, les dé pérdida, pero siguen ahí por años porque eso es lo que quieren hacer. De repente Dios le está queriendo decir, cierra ese negocio porque tengo algo diferente para ti. No es lo que tú quieres hacer, es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, cuando Dios cambia planes en nuestras vidas, sean ministeriales, de trabajo, personales, lo que sea, aprendamos a aceptarlos porque vienen de parte de Dios. Y entendamos que es Dios que nos está cambiando las perspectivas. Punto número 2. Cuando cambian los planes, recuerda que es parte de un propósito más grande. Es parte de un propósito más grande. Vamos a ver Hechos 16, 13 y 14. Mire. El sábado salíamos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Quiero ver algunos puntos en este texto bíblico que podemos ver nosotros. Ellos ya habían salido y cuando llegaron, dice, salieron por la orilla del río, donde esperaban encontrar un lugar de oración. Pablo iba dispuesto a predicar el evangelio y lo primero que llevaba en mente era encontrar un lugar donde adorar a Dios. Donde adorar a Dios. ¿Cuántas veces quizás tú has salido con tu familia o quizás tú solo a una vacación y lo que menos piensas es en buscar un lugar donde congregarte, donde adorar a Dios, donde ir a testificar o donde ir a servirle a Dios? Entonces Pablo iba con un llamado y dice que lo que él esperaba encontrar era un lugar donde poder adorar a Dios. Y dice que se sentaron y se pusieron a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Quiero explicarte que las personas que vendían telas de púrpura eran personas quizás de algún estatus social un poco altos, porque la tela de púrpura no era la común, era una de las más caras. Una de esas telas que la gente quizás con plata la que se la ponía, y eso era lo que ella vendía. Pero dice que mientras escuchaba, el Señor le abrió los ojos para que respondiera al mensaje que Pablo había llevado. O sea, esta mujer de negocio no estaba en la lista de las personas que Pablo pensaba que iba a predicarle, porque recuerden en el texto que leímos anteriormente, Pablo llevaba a otro lugar en mente a donde ir a predicar, y es Dios quien lo saca de un lugar y le dice que tome un giro diferente a donde va a ir a predicar.
Y cuando él busca un lugar donde adorar a Dios, se encuentra con una mujer de un estatus social, quizás, como dije, un poquito alto, por el tipo de tela que ella vendía. Pero eso me deja saber a mí que no importa en qué estatus social tú estés, quizás una posición social alta, siempre necesitas de Dios. Quizás el estatus social es bajo, siempre necesitas de Dios. No importa cuál sea el estatus social de cada uno de nosotros, hay personas que están necesitadas de Dios. Todos necesitamos de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, no vamos a cuestionar el por qué Dios me llevó para ahí. No vamos a preguntarle a Dios, ¿por qué me está llevando? Si yo quiero ir aquí, yo quiero ir allá. Cuando nosotros hacer eso, lo que estamos es complaciendo el ego de nosotros, porque queremos servirle a Dios a nuestra manera, en nuestro tiempo. Y cuando nosotros nos hemos rendido delante de Dios, vamos a entender que es el tiempo de Dios y esa es la manera de Dios. Y Pablo estaba convencido que él estaba dispuesto a servirle a Dios y a tomar el detour que tuviera que tomar para poder llevar el mensaje donde tenía que ir. Entonces esta mujer recibe la bendición del mensaje de parte de Dios, ahí donde se encontraba, vendiendo telas, por decir, en el mercado. Ahí estaba ella en la plaza vendiendo, cuando el mensaje le llegó a ella. ¿Por qué le llegó? Porque Dios conocía la necesidad que había en esa persona y también la influencia que ella podía hacer para otras personas de que escucharan el mensaje de Dios. Vamos a continuar leyendo y vamos a ir a Hechos 16, del 16 al 18. Y mire lo que dice la Escritura. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, una vez salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y les anuncian a ustedes, si me lo van para atrás, y le anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que salgas de ella. Y aquel mismo momento el espíritu la dejó. Una joven esclava, dice la Escritura, es clara en ello cuando dice que lo que ella hacía era que tenía un espíritu de adivinación. Pero me llama la atención que esta mujer dice que seguía a Pablo y a los discípulos que iban con él y que iba gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y les anuncian a ustedes el camino de salvación. O sea, aún los demonios saben quién es Jesús. Saben quién es Dios. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y ese espíritu de adivinación iba revelando lo que ellos eran. Hay otros mensajes diferentes que se pueden sacar de ahí, pero quiero enfocarme en lo que estamos predicando nosotros. No quiero salirme del tema porque muchos mensajes se pueden sacar de ahí. Pero lo que me llama la atención también es cómo Pablo, como lo dijimos la semana pasada, toma la autoridad y dice: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. ¿Recuerdas el pasaje que hemos usado nosotros para toda la serie? Donde habla el poder que Dios nos dejó a nosotros cuando se llevó a su Hijo, que dice que nos iba a dejar el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Pablo, cada vez que tuvo la necesidad, usó ese poder que había en él para saber reprender a los demonios, aunque estuvieran declarando lo que ellos estaban haciendo. Porque esa mujer adivina, o esa joven esclava, no estaba diciendo algo que no era cierto. Estaba diciendo que ellos estaban dando el mensaje y que estaban llevando una palabra de salvación. Pero ¿sabes qué? Dios tenía unos mensajeros y era Pablo y Silas, no la mujer. Entonces Pablo la manda a callar. Pablo la manda a callar. Y ahí nosotros podemos ver que en medio de todo eso, él descubre que hay un propósito más grande.
porque esa mujer fue liberada también. Entonces, si tú te das cuenta en ese cambio que Dios hizo de planes en Pablo, una mujer de negocio que vendía telas de púrpura, telas finas, recibió el mensaje. Una esclava que la usaban los amos para que adivinar y les trajera dinero a ellos, fue liberada. Si Pablo no obedece lo que Dios quería, a donde Dios lo estaba mandando, ni Lidia ni esta joven esclava hubieran recibido el mensaje de salvación a la vida de ellas. Es por eso que es muy importante que nosotros no cuestionemos a dónde Dios nos está llevando, ni por qué razón nos está mandando a hacer tal cosa. Si nosotros solo obedecemos, es Dios el que se va a glorificar, porque Él sabe cuál es el propósito. Hay algo que se me escapó, pero lo voy a mencionar rápido. Cuando Dios le manda a Abraham que salga de la tierra de donde él vivía, de su parentela, que dejara todo atrás y se fuera. Entonces, no lo sacó porque estaba pasando mal tiempo, no lo pasó porque Abraham ya no tenía que comer, no, él estaba muy bien, pero lo sacó de un lugar bueno para llevarlo a un lugar mejor. Y muchas veces Dios nos va a mover a nosotros porque tiene un propósito más grande para cada uno de nosotros. Vamos al punto número 3. Y es que cuando los planes cambian, recuerda que debes de darle la gloria a Dios. Nunca te vayas a volver un ladrón de la gloria de Dios. Dice la Escritura que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando tú sos instrumento en la mano de Dios y Dios haga lo que tenga que hacer en la vida tuya, siempre, siempre debe de ser nuestra actitud de darle la gloria a Dios. Si Dios te usó para sanar a un enfermo, dale la gloria a Dios. No le vayas a permitir al enemigo que llene ese ego pensando que eres tú el que lo está sanando y te creas el importante y ahora quieres 2 o 3 títulos diferentes. Es Dios a quien le ha placido y es Dios quien tiene que recibir la gloria. Cuando Dios te usa para una buena enseñanza, para un buen mensaje, la gloria tiene que ser de Dios. Nunca pienses que eres tú con tu sabiduría, que Dios te está usando en el ministerio de la alabanza, de la adoración con los niños, qué sé yo en el ministerio donde Dios te está usando, o qué sé yo como Dios te está bendiciendo, quizás en tu casa, en tu trabajo, en la finanza, en la salud. Siempre tienes que darle la gloria a Dios. Vamos a Hechos 16, 22 y 24. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Mira lo que mandaron a hacer, que les arrancaran la ropa y que los golpearan. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. Lo que está diciendo la Escritura cuando dice que los llevaron a lo interior es que en la cárcel estaba la cárcel normal, pero al fondo había otra cárcel donde estaban los peores y donde estaban más descuidados, sin ningún aseo. Los malos olores, porque quizás se hacían todas sus necesidades ahí, no tenían la libertad que tenían los que estaban en otro lado al frente. Entonces ahí fueron enviados ellos. Y dice que los golpearon, los azotaron, los metieron presos. Entonces, quiero que veas esto. Pablo iba a predicar el Evangelio. Entonces lo que Pablo estaba haciendo era la voluntad de Dios. Y aún haciendo la voluntad de Dios, se encuentra en una situación muy difícil. Muy difícil porque ahora es apresado y es llevado a un lugar muy sucio. Y no solo eso, está ahí preso. ¿Qué harías tú? ¿O cuál sería tu reacción? ¿Le darías gloria a Dios en ese momento? ¿Te pondrías a adorar a Dios y a darle gracias por lo que está pasando? Lo más seguro que no. Porque estoy casi seguro que cuando has pasado momentos difíciles, lo que menos has querido es darle gloria a Dios. Casi siempre
hay una actitud de reclamo, de enojo por lo que nos está pasando y comenzamos a cuestionar dónde está Dios o por qué me está pasando esto. ¿Sabe que en medio de todo eso hay un propósito? Porque Dios quiere ser exaltado. Y no que Dios se alegre o se goce con que nosotros pasemos, sino que esas cosas nos hacen a nosotros crecer espiritualmente y pueden ser de bendición para otros. Entonces Pablo fue metido a esa cárcel y vamos a ver lo que pasó si continuamos leyendo el 25 y 26 de Hechos 16. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Miren lo que está haciendo Pablo y Silas. Como dije, el objetivo de ellos era ir a predicar el evangelio. Es Dios quien les cambia la ruta a donde van a ir. Vienen donde han sido de bendición para una mujer que estaba vendiendo en las plazas, para una joven que estaba poseída por demonios. Y ellos continuaron predicando el evangelio. Y ahí ahora se encuentran presos, fueron golpeados, azotados y despojados de su ropa y hoy están encadenados. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Y me llama la atención que el texto 25 del capítulo 16 de Hechos comienza diciendo así: a eso de la medianoche. A eso de la medianoche. ¿Qué haces tú cuando las cosas no te van bien? ¿Dormir? ¿Enojarte? Pero estoy seguro que lo que menos se te ocurre es levantarte a medianoche a orarle a Dios. Lo que menos se te ocurre es buscar la presencia de Dios. Sin embargo, Pablo y Silas, eso es lo que estaban haciendo esa medianoche. Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. O sea que aún dentro de la cárcel había una necesidad. Ellos estaban pagando un precio para ser de bendición a los que estaban presos, para que el mensaje pudiera llegar a ellos. Entonces la palabra tenía que llegarles a ellos. Y Pablo y Silas en ningún momento encontramos a ellos renegándolos, sino que están orando y cantando himnos a Dios. Porque saben, Dios lo está permitiendo, Dios tiene un propósito. Y con el propósito de Dios nosotros no nos vamos a meter. Pero Dios, que es fiel, dice que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que dice que estremeció sus simientes y al instante se abrieron no la puerta, sino las puertas. Y los presos se les soltaron todas las cadenas. O sea que el hecho de que Pablo y Silas llegaran a ese lugar y sufrieran lo que sufrieron al ser encarcelados, había un propósito. Que estas otras personas que nunca quizás habían escuchado el evangelio o quizás nunca lo iban a escuchar, lo pudieran escuchar a través de ellos. ¿Y sabes qué? Dios es fiel, que decide liberarlos, y aún aquellos presos dice que las cadenas cayeron, fueron rotas. ¿Sabe que es muy importante que tú y yo como cristianos guardemos el testimonio para que siempre Dios sea glorificado? Porque si Pablo y Silas cuando llegaron presos hubieran llegado a renegar y a reclamarle a Dios, eso es lo que los presos hubieran escuchado. Y entonces cuando les predicaran el evangelio hubieran dicho: no, el evangelio no es cierto, el evangelio es una falsedad, porque mira, Pablo y Silas pasaron por esto y esto. Sin embargo, Pablo y Silas lo que hicieron fue orar y adorar a Dios, y eso fue lo que ellos escucharon. Entonces, cuando tú y yo tenemos la oportunidad de servirle a Dios y pasamos por momentos difíciles, dale gloria a Dios, alábalo, adóralo, busca su presencia, porque tú no sabes quién están escuchando el mensaje. Y cuando digo escuchando el mensaje, no significa que auditivamente tienen que escucharlo, quizás están viendo tu ejemplo,
cómo tú actúas en un momento difícil. Eso puede hacer la diferencia para que el mensaje de salvación pueda llegar a esas personas y las cadenas de pecado de esas personas también puedan desaparecer, puedan ser rotas y pueda el mensaje de salvación llegar a sus vidas. Espero que el mensaje haya sido de bendición para tu vida y que te pongas a preguntarte, si tú fueses el único que existiera en la tierra, ¿será que el mensaje se seguiría predicando o el mensaje pararía ahí? Ya no habría evangelio. Estos discípulos, un grupo selecto de hombres que Jesús escogió, cuando Jesús partió y se encontraron solos, asumieron la responsabilidad y reconocieron que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos y asumieron la responsabilidad de predicar el Evangelio, y por eso hoy por hoy el Evangelio ha llegado a diferentes lugares del país, a diferentes lenguas, pero todavía hay una necesidad de que tú y yo sigamos predicando el Evangelio. Que Dios te bendiga y déjate usar por nuestro Dios Todopoderoso. Antes de terminar, voy a ir a una oración y después te voy a dar 2 preguntas para discusión con tu familia o con las personas que están viendo el mensaje. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por haberme permitido predicar tu Evangelio. Y yo te suplico, Señor amado, que sea de bendición para tus hijos que lo estarán escuchando, cada una de las personas, Padre amado, que puedan sentir, papito lindo, ese deseo de servirte, de acercarse a ti, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo, mi Dios amado. Amén. Los 2 puntos de que quiero que uses para hablar, para conversar con las personas que están viendo el mensaje, es que ¿qué planes ha tenido que cambiar de repente? ¿Cuál plan tú has tenido que cambiar de repente en los últimos quizás años o los últimos 6 meses? ¿Qué es lo que ha cambiado y cuál fue tu reacción? ¿Cómo actuaste? El número 2, ¿cuáles de los puntos presentes más te motivó? De los 3 puntos que expusimos, ¿cuál de ellos más te motivó? Piensa en ello y te motivo que sigas buscando de Dios y que nos sintonice nuevamente a través de Facebook en vivo el próximo domingo a las 11:40. Que Dios te bendiga. El pastor Tony nos estuvo hablando acerca de cómo nosotros hacemos muchos planes en nuestra vida y que muchas veces no se nos dan esos planes, porque a veces no es la voluntad de Dios que se den, pero es importante que tú sepas que no debes ponerte triste, no te debes preocupar, no te debes desanimar. Solamente poner tu vida en las manos del Dios que todo lo puede. Y Él va a estar allí ayudándote en esos planes que Él tiene para ti. Así es, sí. Si has tomado la decisión de que Dios sea parte de esos planes, pues, y dejarle tu vida en las manos de Él, confía completamente en Él, pues te pedimos que vayas a nuestra página de internet providencesp.org/vivo y allí nos hagas saber de que tú quieres recibir a su Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador, y allí nosotros te vamos a poder guiar para que hagas a Jesucristo parte de tu vida. Acuérdate que el plan de Dios es que todos lleguemos al arrepentimiento para poder tener salvación y vida eterna. Eso es lo más importante. Así es que te pedimos que por favor entregues tu corazón a Cristo y tu vida cambiará completamente. Toma esa importante decisión. Así es. Que Dios te bendiga.